¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la agenda económica de este lunes, la primera de esta semana y muy noticiosa porque trae el ansiado informe de finanzas públicas por parte del gobierno. El primer informe entonces que publica el ministro de Hacienda Jorge Quirós de la nueva administración de José Antonio Kast y que viene a traer entonces las proyecciones del gobierno con respecto a lo que va a ser el cálculo fiscal para los próximos 4 años de gobierno. Un informe que era muy esperado porque en primera instancia se esperaba fuera publicado el 12 de mayo, eso se postergó para el 20 y finalmente entonces durante esta jornada, durante la tarde, fue que el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos en específico, publicó entonces el primer informe de finanzas públicas de la administración de José Antonio Kast. ¿Y qué es lo que trae en concreto este documento? En específico, el gobierno entonces dice que detectó errores en los cálculos fiscales que hizo el gobierno anterior, algo que ya habían comentado en otras circunstancias. Eso no es algo nuevo, pero sí ahora tenemos las cifras concretas y los cambios entonces que hubo con respecto a lo que se estimaba anteriormente. En ese sentido, ahí podemos ver entonces en nuestro sitio web cuáles son algunas de las novedades de los cálculos principales que trae entonces este informe de finanzas públicas. En términos de los balances, finalmente el cálculo fiscal que hace Hacienda, podemos ver la comparación con respecto al informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, que fue el que hizo el gobierno anterior, y ahora entonces el que hace el ministro de Hacienda en conjunto con la Dirección de Presupuestos. En ese sentido, entonces, vemos que en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre se esperaba que el déficit este año 2026 efectivo fuera de 1,8%. Ahora se hace un ajuste en eso y el ministro de Hacienda dice que el déficit efectivo de este año va a ser de 2,4%. En ese sentido, entonces, el ministro decía que este ajuste que se hace finalmente en la proyección tiene efectos también en lo que va a ocurrir con el nivel de deuda también proyectado hacia adelante, que también hay unos ajustes, ahí lo vamos a ver también en concreto. Vemos para los próximos años que se estima un balance efectivo de menos 1,7% del PIB para 2027, un déficit de 1,8% el 2028, que se mantiene también el 2029 y hacia finales del gobierno el déficit sería de 1,4% efectivo. Cuando lo vemos en el balance estructural finalmente, es decir, descontando por eventos concretos más puntuales, sino con respecto a los parámetros generales de la economía, ese déficit sería de 1,8% hacia final del gobierno. Ahora, un tema importante que decía el ministro de Hacienda es que este es un escenario pasivo, es decir, todos estos cálculos no incorporan, por ejemplo, los efectos que puede generar eventualmente el proyecto de reconstrucción nacional, tampoco recortes de gasto futuro, por ejemplo, sino esto es la información y los cálculos de Hacienda con los datos concretos que hay hoy. Revisemos ahora entonces qué es lo que pasa con el nivel de deuda también en el sitio web, también lo tenemos en nuestra tabla, ahí lo pueden ver. Como sabemos, actualmente hay una meta que tiene el gobierno, ¿no? El decreto fiscal que dice que la deuda no debe superar el nivel prudente del 45% del PIB. Eso hay que ver si es que se mantiene cuando el gobierno dé a conocer el decreto fiscal entonces el próximo 9 de junio. En concreto, ¿qué es lo que vemos acá? Que hacia el año 2030 la deuda proyectada sobrepasa ese nivel, 46,5% se proyecta entonces para la deuda pública hacia el año 2030. Ahora acá hay un punto muy importante de explicar que el ministro de Hacienda decía, ¿por qué se sobrepasa ese nivel de deuda? Porque se hicieron los ajustes precisamente en los déficits que se proyectaban del gobierno anterior hacia el actual y precisamente por eso, al hacer esas correcciones en los niveles de déficit que serían más elevados de lo que se estimaban antes, bueno, finalmente eso genera en el largo plazo este cambio, esta mayor deuda a la que se proyectaba anteriormente. Y acá entonces el punto que sostenía el ministro de Hacienda es que hay un desajuste, una inconsistencia en el nivel de deuda que es de más de 10.000 millones
de dólares entre lo que se proyectaba antes y el actual entonces hacia el año 2030. Y por último revisamos cuáles son las proyecciones para el Producto Interno Bruto, para el crecimiento del país. Vemos que se espera para este año un 2,1%, 2,2% al 2027, lo que se mantiene durante los próximos años, y hacia el 2030, final del gobierno, entonces 2,3% debería ser el crecimiento de la economía. Ahora, eso hay que ver cómo es que sigue hacia adelante, cómo puede variar también. El ministro en ese sentido, Jorge Quirós, no descarta que se pueda crecer al 4%, pero todo eso dependerá entonces de medidas futuras, y esto es, como decíamos, con los datos concretos que tiene el gobierno al día de hoy. Escuchemos lo que decía por este tema el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El número que se previó el año pasado de 1,8 resulta inverosímil, ya se veía que era inverosímil en marzo de este año, gastos subestimados, ingresos sobreestimados, llegamos a un número de 2,9, respecto a ese número de 2,9 se está haciendo un esfuerzo, y por eso nuestra predicción, en base al esfuerzo que ya se ha hecho, los números que tenemos en la mano, se prevé un déficit de 2,4. Hemos detectado una inconsistencia en la proyección de la deuda que había, de la deuda futura que había en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado. No es que la deuda del año pasado haya estado mal medida, no, es que las proyecciones de deuda a futuro, basadas en las proyecciones de déficit a futuro que hacían ese informe, no son consistentes con esos déficits. Esta inconsistencia nos llamó poderosamente la atención, y por lo tanto se ha instruido también una investigación interna de carácter administrativo para determinar cómo fue que ocurrió aquello. Habrá que esperar a ver entonces qué resultados arroja esa investigación interna que decía entonces el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Estamos de vuelta acá en Agenda Económica PM y vamos a estar hablando sobre Codelco, porque sabemos que este fue el último día de Máximo Pacheco como presidente del directorio de la empresa estatal. Sabemos que también va a asumir Bernardo Fontaine en este puesto durante los próximos días también. Vamos a estar analizando entonces cuáles son los desafíos y también hablando sobre una noticia que conocimos durante esta tarde que tiene que ver con Nova Andino Litio, que es la empresa, la compañía conjunta que se conformó entre Codelco y SQM precisamente para la explotación de ese mineral, y donde Pacheco también era parte del directorio. Y digo era porque se dio a conocer entonces durante esta tarde que Máximo Pacheco presentó su renuncia al directorio también de Nova Andino Litio, luego de las presiones que habían surgido en los últimos días para que saliera finalmente de este rol, que había quienes cuestionaban que siguiera siendo parte de la compañía habiendo salido ya de Codelco. Para analizar entonces este tema y también cuáles son los desafíos que vienen hacia adelante para la empresa estatal en términos de producción, en gestión, estamos a esta hora con Andrés González, que es el encargado de análisis de la industria minera en Plus Mining. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Andrés, primero que nada, preguntarte y que analicemos entonces esta noticia que mencionábamos de las últimas horas. ¿Cómo ves el que Máximo Pacheco haya renunciado al directorio de Nova Andino Litio? Mira, básicamente como tú lo comentabas al comienzo, creo que responde a la presión que ha recibido Máximo Pacheco de parte de las nuevas autoridades. O sea, vemos lo que pasó con el escándalo de esta producción inflada en cerca de 27.000 toneladas, vemos lo que ha pasado con las auditorías, y esta presión finalmente está marcando esta salida un poco obligada de Máximo Pacheco del directorio Nova Andino también. Ahí también algo que mencionaban algunos actores políticos es que más allá de la contingencia como tal, también se cuestionaba el hecho de que él siguiera finalmente siendo parte del directorio de Nova Andino Litio si es que ya no era parte de Codelco. ¿Coincides con esa mirada? Claro, era complicado que se mantuviera. Creo que él sí quería quedarse como parte del directorio. Era una especie de fruto que él fue gestionando, esta alianza con SQM y Codelco para producir litio, pero finalmente, dado estos últimos escándalos, era bastante complejo y difícil que pudiera mantenerse ahí.
En ese sentido, bueno, sabemos y lo mencionabas también, ¿no?, que la figura de Máximo Pacheco ya había sido objeto de críticas, en lo más reciente, tal como decías, por la sobreestimación de la producción de Codelco en el año 2025, también esto que sabemos que fue revelado por una auditoría interna, pero también otros sucesos como lo que ocurrió el año pasado con el accidente finalmente de El Teniente. Teniendo en cuenta esta parte tal vez un poco más crítica, pero también aquellos puntos importantes que impulsó Pacheco durante su gestión, algunos mencionan, por ejemplo, precisamente que se haya impulsado y se haya logrado conformar Nova Andino Litio. Teniendo en cuenta entonces todos los factores, ¿cómo evalúa la gestión de Máximo Pacheco a la cabeza entonces de Codelco? Es difícil, una evaluación, bueno, siempre van a haber luces y sombras. También creo que es importante mencionar de que Codelco tiene problemas que arrastraba hace tiempo, mucho más atrás que la llegada de Máximo Pacheco. De hecho, si me permite una mirada un poco más global, diría que en los últimos años Codelco se embarcó en una serie de proyectos gigantes, que le llamaban estructurales, que buscaban, más que aumentar la producción, buscaban sostenerla. Pero lo que ha pasado en la práctica es que estos proyectos no han dado los frutos que se ha buscado en el tiempo y han dado menos producción, han tenido atrasos y han tenido muchos sobrecostos. Y estos sobrecostos finalmente han terminado impulsando una deuda creciente para Codelco, que es cada vez más complicada de justificar, y eso está repercutiendo en una serie de indicadores financieros que para Codelco son complejos. También, por el lado de los costos operacionales, vemos que han crecido en los últimos 15 años, se han multiplicado por 2 prácticamente, la deuda se ha multiplicado, la deuda financiera neta se ha multiplicado por 4 veces, y esto está configurando una situación en que ya se hace complejo sostener la producción que Codelco viene acostumbrado a tener el último año. De hecho, si uno ve la mirada larga de los últimos 15, 20 años, vemos que Codelco ha caído en su producción. El año 2010 producía en torno a 1,7 millones de toneladas, el año pasado fueron 1,3 millones de toneladas, o sea, hemos perdido cerca de una quinta parte de la producción de Codelco en un periodo de 16 años nada más. Entonces, claro, ahora está esta mirada a Máximo Pacheco y uno puede buscar una especie de... se puede buscar culpables, responsables, pero creo que la situación compleja de Codelco se venía arrastrando hace al menos una década. En ese sentido, entonces, más que atribuirlo a la figura de Máximo Pacheco, ¿usted ve que es un problema más bien estructural que tiene Codelco en lo que está enfrentando? Sin duda, es un problema estructural, es un problema en que tiene varias causas. Una de ellas es que a Codelco no se le permite, en gran medida no se le ha permitido en general, reinvertir utilidades. Se ha ocupado Codelco como una especie de caja pagadora de dividendo al fisco, y esto ha implicado que a la hora de hacer estos proyectos estructurales, Codelco ha tenido que endeudarse. Al mismo tiempo, más allá de la deuda, estos proyectos no han sido tan rentables como Codelco hubiese querido. Eran proyectos complejos, me refiero, por ejemplo, a Chuquicamata Subterráneo o el Plan de Desarrollo del Teniente, que eran proyectos muy complejos desde el punto de vista de la ingeniería, y vemos que los plazos que se habían avisorado no se han cumplido, y también las metas de producción no se han alcanzado. Entonces, todo esto ya está configurando una situación compleja y que la producción, como te comentaba antes, ya está empezando a dar señales de decaimiento. Al mismo tiempo, el tema de la transparencia de los datos, eso, bueno, claramente sí ocurrió en la gestión de Máximo Pacheco. Es algo que Codelco tiene que buscar formas ahora de ver cómo se puede, digamos, corregir esto y buscar mecanismos en que la transparencia sea algo más fundamental para la empresa. Pensando entonces en todos estos factores, ¿cuáles diría que son los principales desafíos que enfrenta Codelco entonces con esta nueva administración también y que se va a tener que hacer cargo finalmente? Mira, te diría que el diagnóstico más compartido y repetido es que Codelco está invirtiendo mucho, pero la producción no ha respondido en la misma magnitud. Ante esto, yo esperaría que el foco de las nuevas autoridades no sea tanto en producir más cobre, sino en que Codelco mantenga, y tampoco en que Codelco mantenga esa chapita de orgullo de ser empresa líder en producción global, sino que básicamente Codelco sea una empresa más eficiente. Esto supone principalmente controlar los costos tanto en CAPEX como en OPEX, y en paralelo reducir o al menos mantener la deuda como un aspecto crucial para la empresa. Y esto podría implicar
el posible aplazamiento de algunos proyectos. También se ha discutido mucho en esta línea la posibilidad de abrir una parte de la empresa a capital privado o quizás vender parte de las joint ventures. Si bien esto es un desafío políticamente difícil de lograr, no podríamos descartarlo del campo de posibilidades. Y otros aspectos en los cuales creo que sí Codelco va a avanzar con seguridad, primero en la transparencia. Esto que pasó de estas cifras infladas, la verdad es que es un verdadero escándalo. Y de hecho sabemos que es factible que se encargue ya una auditoría externa. Todavía quedan dudas de qué fue lo que realmente ocurrió. El comunicado de Codelco habla de 8 responsables, uno de los cuales fue desvinculado, pero al mismo tiempo menciona que se instruyó la revisión y actualización de normas internas. Entonces cabe la pregunta de si el problema fue en personas, en profesionales, o si bien se explica alguna parte en normas que ya existen. Por otra parte, creo que el directorio va a tomar un rol mucho más activo. Van a buscar que el directorio sea menos ceremonial y más activo en exigir información, en cuestionar supuestos y manejar o controlar de mejor forma la administración ejecutiva. Esto se conecta con la llegada de Fontaine como chairman de Codelco y también la llegada de 2 directores nuevos, me refiero a Luz Granier y Alejandro Penutebón. Por otra parte, esto también crucial, la seguridad operacional. Y lo comento sobre todo por el accidente del Teniente del año pasado, donde hubo 6 mineros muertos, perdón. Y aquí, además de auditorías externas, hay una investigación de la Fiscalía que está en curso. Y por último, y esto es algo que se puede rescatar como un elemento positivo de la gestión de Máximo Pacheco, y que es posible que se continúe con la nueva administración, son estas llamadas asociaciones público-privadas, dentro de las cuales No Andino Litio es justamente una de ellas, pero no la única. También están las que ya existían con Freeport para el caso de Labra, o las que está con Anglo American para el caso de Anglo American Sur, entre otras más que se fueron dando. Ahí mencionabas también el tema de, por un lado, bueno, trabajar en el tema de la transparencia también a raíz de esta sobreestimación en la producción que conocimos hace poco, del 2025. Al ser un tema más reciente, no te quiero preguntar por eso en particular, pero sí el tema que mencionas de la seguridad operacional a raíz de lo ocurrido en el Teniente, que ya fue hace un poco menos de un año, pero hace varios meses ya. ¿Han visto avances concretos en ese punto en particular hasta ahora? Es complicado. Pasa que el Teniente, el proyecto de expansión, es minería a altas profundidades, o grandes profundidades, por así decirlo. Y básicamente esta expansión ha sido justamente uno de los proyectos que ha tenido altos sobrecostos y que los plazos no se han cumplido. Y vemos que es una zona que no es del todo segura para trabajar. Bueno, esto quedó de plano visto con el accidente fatal el año pasado, pero también han habido otros eventos que no han desembocado en fatalidades, pero que se han dejado entrever de que la zona aún reviste alta inseguridad de trabajo. Entonces hay que dar la duda, ¿qué hacemos con esta zona? ¿Qué hacemos con este proyecto de expansión en el área andesita, en Andes Norte y en Diamante? Una posibilidad es buscar descontinuarlo, lo cual implicaría que el Teniente sea una empresa de menor producción versus lo que en un momento se pensó. Y otra opción sea continuar. Pero esta continuación implica un cierto grado de inseguridad que aún no está controlado. Entonces, es una decisión que la nueva administración tiene que tomar y que por ahora se está viendo. Andrés, para terminar, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de la figura de Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de Codelco que asumirá, como dijimos, en los próximos días? Creo que Fontaine va a ser una persona que va a poner el foco fuertemente en la eficiencia operacional, no tanto así en la producción. No me refiero con esto a que el foco no va a ser en una empresa líder en producción global, sino una empresa que produzca de forma más eficiente. Y esto implica, desde luego, controlar los costos operativos y también manejar mejor el CAPEX. Históricamente vemos que Codelco, además de la producción, tiende a poner mucho el foco en el EBITDA, pero este indicador esconde los intereses de una deuda creciente y también no muestra la depreciación, que en minería y sobre todo en Codelco es algo súper fuerte dada su alta inversión. Por otra parte, te diría que la discusión sobre los problemas de Codelco en general tiende a politizarse en gran medida,
Por un lado, vemos que la izquierda y centro izquierda se acusa que se levantan estos cuestionamientos, estos problemas, con la intención de desprestigiar a la empresa para así buscar privatizarla, o al menos iniciar ese camino. Si bien es cierto que efectivamente hay voces con esta intención o esta línea, el problema de pensar así es que se impide una discusión transparente sobre los problemas reales de Codelco y nos quedamos básicamente entrampados en una discusión que es netamente política, pero sin avanzar en soluciones prácticas para la empresa. Parte de los desafíos entonces que va a tener que enfrentar el Codelco hacia adelante. Andrés González, encargado de análisis de la industria minera en Plasmining, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. Gracias a ti, Pilar. De esta forma entonces terminamos la Agenda Económica PM de este lunes. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros que ya vienen más informaciones acá en CNN Chile.